La madrugada de este martes se localizó una toma clandestina de combustible en la colonia Anáhuac, donde se resguardaron cerca de 9,000 litros de gasolina. Autoridades indican que esta banda de huachicoleros llevaba trabajando en este predio cerca de 2 años. En la propiedad se encontraba un centro de reciclaje de PET que atendía de lunes a sábado en un horario de 9 a 3 de la tarde. Servía para disfrazar el negocio ilícito de huachicol de combustible. Gracias a que la Comisión de Seguridad Interna de Pemex y la Guardia Nacional detectaron anomalías en el ducto, se pudo dar con este lugar. Había una falta de presión en este lugar, el Lago Garda número 98, según es una empresa de PET, vean el PET. Hay. Pero resulta que nos encontramos, gracias al gran trabajo de ellos, nada más tomas clandestinas de lo que es el ducto de Pemex. Aquí hay varios garrafones, arriba hay 3 rotoplas gigantescos de 3,000 litros que extraen y roban a la gente. Hasta el momento no hay ningún detenido, pues cuando ingresaron al predio se encontró vacío. Sin embargo, gracias a cámaras de vigilancia se continuará investigando para dar con los huachicoleros. Era una banda grande, ahí están las evidencias, había cámaras, dejaron el cerebro, seguramente la fiscalía va a ver la propia imagen. La propiedad se encuentra resguardada por elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, Policía Federal y Capitalina, bomberos, protección civil, peritos y trabajadores de Pemex. Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, no informará datos como el propietario del predio para cuidar el debido proceso. Además, ordenó al área jurídica comprobar los giros de negocios donde pasa el ducto para evitar este tipo de casos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.